Uno, dos, tres, Juancito Tópico. Y desde ahí. Desde ahí. David, ¿cómo estás? Bien, aquí. ¿Notas que hoy no saludé a los batidos? Qué tranza. Bienvenidos Ellos son más importantes, saludos a ellos. Bueno, ¿qué tal, batidos? ¿Cómo están? Qué tranza, ¿por qué no me saludas a mí primero, güey? Ya te saludé, güey. No hace sentido. ¿Conoces lo que es el ojo de Horus? Sí, es como un ojo. No, De Horus. es una deidad, ¿no? De egipcia. Horus es un dios egipcio. Ajá. Uh-huh. Y supongo que el ojo tiene que ver con un poder mágico que si le haces A, B, A, B, sale un poder mágico, no sé. Voy a averiguar bien qué es porque suena bien chido y me gusta para que hagamos un tema de eso o para que hagamos una película de eso. Ándale. Ser Batido el musical. Bueno, ¿a qué viene todo esto? A que estaba viendo mi dibujo y me parece Batido el musical, güey. Estaría genial, güey. Así, pero va a ser de batido musical de cumbia rebajada. La cumbia rebajada, güey. ¿Cómo? ¿Cuál es la cumbia rebajada? Es cumbia normal, pero bueno, o sea, cualquier cumbia, pero le bajan la velocidad al 50%. Y hay cumbia más rebajada que es como al 25%. No, bueno, se vuelve. Se vuelve. Entonces. Qué bueno que no sé de música. Sí. Bueno, el tema es porque mi ojo estaba viendo y parece como muy egipcio, ¿no? Está muy dorado esto. No, ¿sabes qué parece? Un sartén, unos huevos, tocinito, aquí en esta parte de tocino, un huevito. Sí. Y el movimiento que tienes aquí es como que le está haciendo así el que está cocinando. Tenía agua al sartén y pues, está saliendo todo el vapor. Hoy estoy estrenando este efecto así como según yo para que diera el reflejo de lo que es el lente. Porque es una lupa. Sí, ok. Y se supone que es un ojo de una persona viendo así, ya sabes, ¿no? Sí, claro, muy atento. Así bueno, es. ¿de qué va tu sartén de huevo? Explícanos. Ajá, porque el tema de hoy, después de Braille y de la cumbia rebajada, aparte siempre que empiezo a hablar de esos temas me acuerdo de la guaracha sabrosona. Guaracha, aunque eso no es cumbia, pero bueno. No, eso no es cumbia. Es guaracha, ¿no? Y quiero bailar guaracha con una linda muchacha. Y no sé si existe otra canción de guaracha, además de la guaracha sabrosona. Bueno. No tengo idea. Ese no era el tema. Esa era la famosa. Hoy vamos a hablar de la manera en la que finalmente nosotros en la práctica aprendemos algo nuevo. Cuando íbamos en la escuela nos enseñaron principalmente dos métodos. Hay un montón, pero nos enseñaron dos principalmente, ¿no? ¿Cuáles son? El método científico y el método... Ay, se me fue ahorita de la cabeza. Empírico. Exactamente. Entonces, a ver, platícanos, David, tú tenías una historia de cómo conociste el método científico. Según yo, fue en cuarto de primaria. Me acuerdo que estábamos viendo estos libros de texto, que no sé por qué son libros de texto, si todos los libros tienen texto. No te robes mis comentarios, porque hay libros de ilustración, güey, hay libros para dibujar. Libros de fotografía. Ajá, güey, no sé. Bueno, entonces estábamos viendo estos libros de texto y me acuerdo que el tema era ese, el método científico y el método, Ay, se me volvió. Estás bien, güey, te lo voy a escribir en la frente, güey. No mames, me voy a poner... Sí, ¿cómo es entonces? ¿Científico? Empírico. Y yo recuerdo muy bien esa clase, o sea, también que llevo 2 veces preguntando cuál es el método, el otro, el empírico. El empírico. No, bueno, ya, cabrón, ya, no mames. Ya, deja de estar chingando. Pues entonces empiezas a usar el otro, así, el científico y el otro. No. No, realmente, y yo me puse a pensar en esa época así como, es que a mí, o sea,
creo que a mí me llamó muchísimo más el empírico, o sea, como que a mí, pues, no me gustaba la idea de hacer como una investigación en libros, que es básicamente como yo lo entendí, ¿no? En ese momento. Creo que no va de esa manera, pero No ahorita lo vamos a ver. necesariamente. No necesariamente, ¿no? Pero, o sea, Ujú. uno requiere como, primero, como mucha documentación. Después ya empiezas a hacer la parte de experimentación, formas una tesis y después haces tus No, argumentos a ver, no, y al no, no, a ver, final ya. como sé que estás bien, güey, ibas a decir todo en desorden, aquí tengo los pasos, güey. Ah, ok, ok. Porque el método científico sí tiene pasos, el empírico no, güey. Ajá, bueno, y a Este, mí me gustó más el empírico, ya nada más para terminar mi historia. ¿te gusta empinarte? Ajá, ¿por qué? Porque requiere más observación de lo que estás haciendo. O sea, y es como mucho acto, error, y vas corrigiendo en el momento. Pero bueno, venga, Ah, vamos a... fíjate, ahorita te voy a decir algo sobre eso, que me agradó Ok, tu comentario. sí. El método científico se compone de 6 pasos, como que depende del autor, pueden ser diferentes, ¿no? Sí. Este fue el que más me gustó y que se pega un poquito más a lo que, como dices, yo recordaba. Según yo Ajá, me lo enseñaron un poco después de la primaria, pero porque ok. ¿hasta qué época nos dan biología? Bueno, es que ciencias naturales nos Es que daban en la ciencias primaria. naturales lo dan, ajá. Ajá. Pero sí, pero biología y eso y física no lo daban hasta la secundaria. Ujú, Un tema importante, ¿no? El método científico se compone, según esto, de observación, ujú, planteamiento del problema, ujú, formulación de la hipótesis, ujú, experimentación, análisis de datos y conclusiones. Pero ok. todo esto de una manera formal. ¿Por qué digo de una manera formal? Porque estaba leyendo los pasos y más o menos viendo qué es, y en realidad aplicamos el método científico sin darnos cuenta, yo creo que Ujú, muchísimas veces, ¿no? sí, Por ejemplo, ¿no? El primer paso. La observación, pues obviamente es vital, ¿no? O sea, a lo mejor el método empírico, en cambio, es la experiencia, ¿no? Tal ujú, cual, la experiencia te da el conocimiento. sí, Entonces, ¿a qué voy con que en realidad lo aplicamos sin darnos cuenta? En que a lo mejor el método científico se utiliza cuando quieres aprender algo formalmente y el método empírico simplemente lo adquieres en todo momento. O sea, en el momento que haces cualquier cosa y estás aprendiendo, porque cualquier cosa que claro. hagamos es un Sí, sí. aprendizaje, pues estás utilizando el método empírico, ¿no? Ujú. Te voy a preguntar, por ejemplo, ¿cómo aprendiste a manejar tú? Cuéntame. Ah, está poca madre, güey. Tengo una historia bellísima acerca de eso. Sí, sí, Nosotros... en su próximo episodio, porque hoy no voy a dejar hablar de... No, no es cierto. Aparte, entonces que esperé para interrumpirte. Ajá, cuenta. Teníamos una combi y la combi se llamaba La Amarilla. No, no, esa no era era la vainilla, no me acuerdo bien el nombre. La Pero sí vainilla. teníamos otra camioneta que se llamaba La Amarilla. Según yo, la combi era la vainilla. Ajá, Y entonces le estaban enseñando a manejar a mi hermano. Mi hermano es un ajá. año y medio más grande que yo. Sí. Y yo antes de que mi papá enseñara a manejar a mi hermano, yo le decía a los choferes que me dejaran manejar. Pues yo tendría 10, 12 años. Ya, digo, déjame manejar, no sé qué puede pasar. Y los choferes me dejaban como Pero manejar, ¿de qué era la combi? ¿De la ferretería? sí, de la ferretería. Ok. Ah, Ujú. pero bueno, entonces, no, el chiste no es No, quiero aclarar por algo importante. No era de pasajeros, digo, de todas maneras, sí era un Ah, riesgo, no, 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 mamacita no, la no. mamá. Pero un poquito Déjame menos. manejar. Nada más vienen 40 personas atrás. Sí, güey, no mames. Y te lo ¿Qué es digo lo peor porque que yo te sí puedo? vi, Sí, yo te no. lo juro que me he subido a microbuses, sobre todo, tío, pues cuando era más chico, yo me acuerdo que veía microbuses, güey, eran güeyes que iban conmigo en la primaria, o sea, Sí, no sé, sí, sí. tenían 12, 14 años y yo estaba manejando el micro y yo, Ya estaba ¿qué sí, pedo, güey? claro, claro. No mames. Sí. Ajá. Sí, pásate, no te voy a cobrar. Y yo, no, güey, pues me vas a cobrar con la vida, güey. Ajá. Pero no te Bueno, iba a a costar ver, nada, no te iba a mi costar México morirte. mágico, por favor. Sí, pero bueno, me ahorro los, Bueno, no mi, sé mi cuánto historia cobraban, entonces es, 2.50. mi historia es un poco peor porque yo manejaba Bueno, camionetas de 3.5 cargadas con material. cuerpos. Entonces yo les decía a los choferes, deja de manejar. Entonces ellos me iban enseñando cómo manejar y bla, bla, bla. Este, lo, lo más chistoso es que mi papá no sabía.
que yo estaba haciendo esas prácticas. Y entonces, el día que le estaban enseñando a mi hermano, yo le dije, si no lo saca, creo que ya llevaba como 5 intentos, así como, ya sabes, era una combi, y entonces las combis tienen el clutch y el acelerador, pero son como que los pisas así. O sea, son curvos, o sea, no son como los carros normales que hacen el pedaleo es como hacia arriba. No, sino lo que pasa abajo. es que la combi es como el bocho, ¿no? Que tiene el motor enfrente. Que tiene el motor atrás. No, atrás. Ajá. El motor atrás. Entonces no sé si tenía que ver, ¿no? Pero... Sí, tiene mucho que ver, seguramente por eso. Ajá. Pero entonces los pedales, en vez de hacerse como hacia arriba, o sea, cuando pisas los carros normales se hacen hacia arriba. Y cuando usas los de la combi y los del bocho, se hace siempre hacia abajo. O sea, el clutch y el freno son hacia abajo los dos, ¿no? Entonces, bueno, no sé por qué estamos dando estos datos técnicos, pero bueno. Bueno, entonces le dije... Mecánica entrópica. Sí, mecánica entrópica. Bueno, y para verlos elegantes, güey, también creo que los Ferraris tienen no sé qué otro carro, ¿no? Un carro de superlujo tiene el motor atrás, no sé cuál. Seguramente los Porsche o Lamborghini también tienen motor atrás. Creo que los de super así deportivos, pero no sé cuál. Ajá. Bueno, sigue. Ajá. Entonces ya llevaba como 5 oportunidades y ya era una cosa así de, ya no lo sacó, digo, déjame manejar. Y entonces mi papá dice, no, ¿cómo crees? Estás muy chiquito. Le digo, ahorita, dame una oportunidad. Y agarra a mi papá y dice, ¡una oportunidad! Sí, le dije, dame una oportunidad. Ya lleva, historias, güey. le digo, ya lleva 5, nada más dame una y listo. Ya, yo nomás con una necesito. Y estaba un amigo de mi papá, el Santos le decíamos, o el Capi. Bueno. Y, y le dice, ya, dale una oportunidad al Chuchín, vas a ver que ahorita se la saca bien así. Y agarro, sí, pues, órale ya. Me pongo y la verdad las combis son un poquito complicadas de manejar por ese sentido, por ese movimiento, y aparte el volante es como si fuera de camión, o sea, no es como los carros que son horizontales, sino que es más horizontal que vertical el volante de la combi. Eso es como de camión, o sea, básicamente. Entonces, ya le digo, órale, ya, me subo, empiezo a manejar, pero la saqué, o sea, salió así como la combi, así como, ya sabes, ¿no? Como de primerizo, así, todos como caballo, y la saqué. Y ya iba yo en las calles, pero en mi cabeza dije, si me freno, se me va a apagar. Entonces ahí iba entre todas las calles, nada más fijándome que no viniera carro en las intersecciones. Entonces ya que veía que no venía carro, le aceleraba. Oye, güey, a ver, pregunta importante, muy importante, güey. ¿Lo hiciste de bajada o de subida? De subida. De subida. Sí, el camino a mi casa era de subida. Entonces, no, es que depende si vas de bajada. Bueno, finalmente puedes. Sí, claro. No, es muchísimo más fácil de sacarlo como... O sea, porque David vivía en un cerro, entonces, pues por eso lo pregunto, porque sí eran medianamente pronunciadas. ¿Por qué digo medianamente pronunciadas? Porque después conociste donde vivía yo y ahí eran muy pronunciadas. Ahí sí. Con doble tope, güey. Son verticales, doble tope. Y no, y después tuve una novia en Naucalpan, güey. No mames, cabrón, te lo juro que era cliffhanger, güey. O sea, no mames, dos pendientes, güey, ¿qué pedo? Ponle las cadenas al coche, ¿no? Ajá, sí, no manches, aquí sí de plano. Y sí me contaba que luego había ciertos autos que no subían, güey. Y yo no manches, es que sí. Y si era de, a ver, espérate a que esté totalmente libre y todo con todo acelera, ¿no? Y te estoy hablando que ya manejaba bien, ¿no? O sea, ya tenía muchos años manejando. Pero bueno, entonces, sigue con tu historia. Si era de subida. Sí, por eso lo pregunto, porque sí es un reto mayor. Sí, exacto. Entonces ya en una de las intersecciones, que era una subidita, y me tenía que parar porque ahí sí era una avenida grande y ahí se me paró el carro, y yo creo que fue de las primeras veces que empecé a manejar, ¿no? O sea, ya como de las primeras veces que empecé a manejar. Pero en general yo aprendí mucho con choferes manejando camionetas de 3.5 cargadas. O sea, entonces es un reto mayor porque sí tienes que estar midiendo el peso, hacia dónde está haciendo hacia dónde vas a dar la vuelta. O sea, muchas cosas muy técnicas de manejo, sí las aprendí así
de traer camionetas muy, muy, muy cargadas y hacer repartición igual en la misma zona, así con pendientes, con super bajadas, o sea, sí era una locura. David. Entonces creo que es un claro ejemplo de que tú aprendiste esto de la manera empírica. Sí, no, yo no hice ningún examen, yo no hice, sí, por eso te digo que a mí sí me gusta más el método empírico. O sea, ¿te acuerdas, güey, de cuando fuimos a sacar la licencia? Porque fuimos tú y yo juntos. sí, O sea, tú sí, llevas sí, como sí. 10 años manejando, güey, pero no tenías licencia. No tenía licencia, la de Dios. La hijo del mal. Pero yo que sí soy muy correcto, antes de empezar a manejar, fui a sacar la licencia. ¿Y te Sí. acuerdas que nos preguntaron, güey? ¿Sabe manejar? No, ¿quieres con examen o sin examen? Yo no le entendí ni madre, yo, pues, ¿sin examen? Y no entendí, no manches, fuimos cómplices de la corrupción sin darnos cuenta. Pues no, yo no me acuerdo yo no me acuerdo que nos dijeron, ¿sabe manejar? Y tú decías sí, y ya, Ajá, sí, y sí. ya decías, Ah, sí, sé manejar. Entonces, ¿quieres hacer examen o no quieres hacer examen? Pues no, pues ya sé manejar, y ya. O sea, creo que eso fue en mi cabeza, así fue como sucedió. Y siempre tuve la duda, güey, si hubiéramos dicho que no, tienen un carro y te hacen manejar, o sea, no creo, ¿verdad? No, no creo. No, Y seguro el examen era solo teórico, ¿no? Que por seguramente. cierto, yo creo que no pasaríamos un examen teórico, No, güey, a pesar de definitivamente. tantos años que llevamos manejando, ¿no? No, no. Sería interesante eso, güey, voy a buscar uno a ver si lo paso. Ok. No, o sea, Sí, pues sí, porque hay un montón de reglas, sobre todo los límites de velocidad, ¿no? Ya sabes, así de, y si es esto, ¿cuánto debes ir? No sé qué. Aunque bueno, sí, sí, sí. ya últimamente lo promueven mucho. Muy bien. ¿Tienes algún ejemplo donde hayas usado método científico, güey? Mi trabajo, ahí sí, hay ¿En tu trabajo como, te planteas hipótesis, güey? sí, sí, ¿qué es lo que puede estar pasando? Sí, porque hay muchas A veces ver, cuéntanos. por ejemplo, lo que yo hago es muy técnico, entonces realmente yo recibo información de 5 departamentos diferentes. O sea, yo recibo información de un departamento que se llama Layout, que básicamente es como un set. O sea, pero todo esto estoy hablando de que es virtual, ¿no? O sea, todo está dentro de la computadora y nada más con ese simple hecho ya se vuelve todo virtual, ¿sabes? O sea, no hay un set, no hay un set per se. Pero en ese set yo puedo meter una montaña o puedo hacer, no sé, una cocina o se pueden replicar, por ejemplo, no sé, cualquier película CG que hayas visto. O sea, eso es lo que el layout es eso, o sea, cómo el set se distribuye, ¿no? O sea, si hay una montaña, si estás en un carro, si vas en una carretera, lo que sea, ¿no? O sea, ese es el layout. Entonces, Layout prepara todos los elementos para dárnoslos a nosotros. Y después hay otro departamento que se llama texturas y que le da color a ese departamento. O sea, el Layout lo único que hace es, dice, yo tengo que poner, vamos a hablar de una cocina, ¿no? Entonces, ponemos un refrigerador, vamos a poner una estufa y a lo mejor hay una mesa y hay cuchillos y bla, bla, bla. Pero todo esto es gris. Después hay un departamento que le pone color a las cosas, ¿no? A los cuchillos, a la mesa, a la estufa, al refrigerador. Después viene otro departamento que se encarga de hacer los personajes y animación, ¿no? A lo mejor el personaje va a cocinar unos huevos, así como tu dibujito, y los va a sacar del refrigerador y los va a poner en los huevos a cocinarse, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos 3 departamentos. Tenemos layout, tenemos los cuates ¿Texturas? que ponen las texturas, tenemos el otro departamento que hace la animación, y a lo mejor cuando vas a prender el fuego, pues metemos efectos así como si fuera fuego, ¿no? Entonces, es otro departamento que es efectos, y el último paso es donde yo trabajo, que se llama luz, o sea, es donde ponemos las luces para que todo esto se vea. Es como un set, Ok. por eso te digo que es como un set. Entonces, cuando yo llego a hacer mi trabajo, yo te puedo, lo que yo hago primero es, recibo toda la información, la compilo, empiezo a poner mis luces y digo, uy, no, ¿sabes qué? Los cuates que hicieron texturas, tienen esto mal porque se ve raro el refrigerador, ¿no? A lo mejor se ve como roto o o que explotó o algo pues por el estilo.
Después recibo la animación y entre las iteraciones de la animación, pues hay muchas veces que en animación no hace el update del personaje, entonces yo tengo que buscar cuál es la versión del personaje correcta para que mache con las texturas y esas texturas a la hora de que se animen no se vean como todos los sonidos, así, ¿sabes? O sea, como que el muñeco se está deformando o cosas por el estilo. Ese es un ejemplo en el cual, o sea, yo cuando recibo, o sea, yo tengo que, o sea, por eso mi trabajo es medio de los más importantes, porque yo cuando le pico así, quiero ver lo que está pasando en la escena, que se tarda como 2 días en cada cuadrito, este, entonces yo veo, entonces es esa observación, ¿no? Entonces yo estoy observando qué está pasando en este set virtual y después lo que voy a hacer es así, ok, todo está bien, pues pasa como a la siguiente etapa, ¿no? Si algo está roto, entonces yo tengo que ver por qué se rompió o por qué no está funcionando correctamente. Y una vez que todo esto está funcionando, ya, o sea, yo puedo generar una hipótesis, es que sabes que a lo mejor el personaje o la estufa no es la adecuada, entonces el Claro. layout tiene que hacer el update de esto, de lo otro, bla, 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 y entonces yo le tengo que estar diciendo a todos los departamentos, entrégame bien esto, entrégame bien lo otro, entrégame tan, 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 tan. Entonces, mucho de mi trabajo es estar correteando a los departamentos que son como le dicen como upstream, porque es como, todo, o sea, tienes 5 departamentos que van a converger en uno y yo todavía le tengo que dar a otro departamento que es composición. Entonces, Claro. entonces son muchos departamentos y se van compilando. Yo soy el último filtro, Eslabón. La última eslabón, etapa. y ya después se lo pasa y eso ya se llama 2D, por así decirlo. Ah, ok. Ajá. Sí, sí, está súper interesante esta parte. Tengo muchas dudas, pero bueno, Sí, no, para o sea, no nada más desviarnos, güey, no sé, para no está súper desviarnos chido. tanto, pero o sea, Sí, justamente, sí, o sea, sí sí. puedo utilizar los dos. Pero, por ejemplo, yo también puedo utilizar el método empírico en mi trabajo. Cuando hay algo que nadie sabe cómo No, resolverlo. es que espérame, perdón, te interrumpo un poquito. Sí, Es que finalmente estos dos métodos pueden convivir perfectamente, sí, sí. Sí. sobre todo en las partes de la experimentación e incluso Ajá. desde la formulación de la hipótesis. Yo creo que todos nosotros vamos a tender a que nuestras hipótesis van a ir orientadas a posibles, perdón, a experiencias que tuvimos previamente y sus posibles resoluciones, Ajá. ¿no? Oye, resulta que a mí me pasó eso en otra organización, entonces aquella vez lo solucionamos de esta manera. Yo creo que lo primero que haces es probar ese camino. Claro. Sí, Ya ves, oye, sí jaló, no jaló, entonces no es lo mismo, entonces ya volvemos. O sea, finalmente sí conviven juntos, ajá. ¿no? Sí, sí. Ahora, también, por ejemplo, otro caso donde creo que podemos aplicar el método científico de manera informal sin darnos cuenta es cocinando, sobre todo aquellos que no somos tan Ajá. buenos haciéndolo, ¿no? Claro. Así ya sabes, ¿no? Te voy a platicar pues de las primeras veces que a Ajá. mí me tocó cocinar sin mi mamá, ¿no? O sea, Quemar ¿vale? cacerolas? Ajá, entonces yo a mí me acuerdo que voy al súper y digo, bueno, pues a ver, mi mamá siempre compra esto, ¿no? Compra Ajá. chingadas. Entonces, pues ahí está la observación, ¿no? Yo veía que mi mamá compraba esto y que compraba este tipo de sartén y que compraba este aceite y ahí vas a como que, yo creo Sí. que el 99% de la gente lo intentamos así la primera Sí, vez, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pues ya nos planteamos el problema, ¿no? Así de, a ver, ¿qué chingados hago con todo esto? ¿No? Así como, ¿cómo transformo esto en lo otro? ¿No? Y ya es mi problema. Entonces ya recaes en la hipótesis. Bueno, a ver, pues el sartén yo he visto que lo prende para que primero esté caliente y porque yo creo que a muchos nos habrá pasado que echamos la comida cuando el aceite todavía estaba frío y pues es un grave error, ¿no? En la Sí, sí, cocina. sí. Sí. O digo, suena muy lógico tal vez y mucha gente me dirá que estoy bien idiota, pero pues piensas, pues entre más caliente, más rápido se cocina, ¿no? Claro. Y pues no, casi siempre quemas las cosas o de plano todo está súper chafa, ¿no? Ujú. Pero bueno, pues ahí uno le prende, ¿no? Así, ya, rápido. Con todo. Ajá, exacto. Entonces, pues ya tu hipótesis falla y tienes que replantear la hipótesis. Y bueno, perdón, esto es la experimentación y regresas para el planteamiento de una nueva hipótesis. Ujú. Analizas finalmente, así pues ya te comes lo que hiciste y dices, maldita sea, voy a pedir una hamburguesa aquí a la esquina, voy a pedir unos tacos. Y las conclusiones son, no vuelvo a cocinar. Entonces, pues sí, de alguna manera suena raro, de manera empírica y de manera informal
utilizamos el método científico, ¿no? Claro. Y en realidad el método empírico, entiendo bien a lo que te refieres, o sea, sí, porque yo creo que en la práctica y para casi todo lo utilizamos más que el científico. No, ni siquiera te diría que es tanto que lo prefieras. Y a lo mejor aquí lo confundimos mucho porque yo creo que has escuchado el mexicanismo de, pues ya chingue, ¿no? Que sea lo que Dios quiera, Dios proveerá. Entonces, pues lo disfrazamos de ese método empírico, de, pues la experiencia nos dirá si funcionó o no, ¿no? Veía un meme en la mañana que estaba un supuesto, es un meme, ¿no? O sea, no digo que sea un caso real, y sale un abogado diciendo, pues a mi cliente le dieron cadena perpetua, pero yo adquirí experiencia. No, pues sí, güey, no, pues chido. Entonces que no esperes que te pague. No, pues no creo, güey. Oye, también tengo esa duda, güey. Si te dan una cadena perpetua y aparte te cobran una multa, pues ¿para qué pagas, güey? Todo el mundo va a salir. Tengo esa duda. Voy a preguntarle si hay algún abogado que nos escuche que nos aclare. Exacto. Porque entiendo, por ejemplo, si tienes una pena de 10 años y una multa de 100,000 pesos y no pagas la multa, pues entonces no te dan 10 años, te darán 15, no sé cuántos, ¿no? Pero si te das una pena de esas que ya no vas a salir en tu vida, pues ya no pagas, ¿no? Sí. Digo, no sé cómo funciona pues eso. Creo que son penalizaciones. Aparte yo creo que el mismo sistema te congela tus cuentas y ya te extraen el dinero de alguna u otra manera. Hay muchos casos raros, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay el caso de una persona muy famosa que está en la cárcel y que salió la noticia que al parecer desfalcó, bueno, hizo fraudes por 4,000 millones de pesos y quiere pagar con una casa que vale 20 millones. Pero pues lo que dice, no mames, no se acerca a nada, ¿no? O está el caso contrario, donde meten a alguien a la cárcel por supuestamente estafar 1,000,000 de pesos y la multa que le cobran es de 100,000. Sí, güey, no mames, se robó más, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, eso es para batido legal. Ok, digamos un batido legal. Ajá, ahora, a mí me encanta una frase, güey, que creo que aplica un poco para lo que estabas diciendo del método empírico, que en realidad no es lo mismo, pero que a mí me encantaba, por ejemplo, en la química. Cuando se hacía el balanceo de ecuaciones, a mí me encantó cuando decían que era el método del tanteo. Y que ya sabes que también pues, es el tonteo, ¿no? Sí, es como cuando las mamás le echan sal a la comida. Es el mismo método. Entonces a mí me encantaba y soy buenísimo con eso, ¿no? Por lo menos para eso de balancear de ecuación sea buenísimo con el tanteo, ¿no? Entonces, yo creo que al final, pues sí, eso lo terminamos aplicando mucho más, ¿no? Te preguntaba, por ejemplo, lo de manejar porque yo veía los pasos y digo, pues mira, cuando yo empecé a manejar, pues como que sí observas los movimientos que hace la persona que va manejando, ¿no? Sí. Claro que es muy diferente, ¿no? Sobre todo porque no puedes ver realmente el ritmo de los pies. Por ejemplo, lo que estábamos platicando hace rato sobre la música, ¿no? Del baile, de la cumbia rebajada. Ajá, o sea, pues realmente casi toda la gente aprende a bailar por experiencia, por haciéndolo. Pues tienes que hacerlo, sí. No, así habrá gente que analice, que estudie, que lo replique. Pero, pues bueno, también ahí ya entran talentos naturales, ¿no? Pero en general... Práctica. Yo creo que simplemente es práctica. Pero bueno, ya para no alargarnos tanto. Venga. Ajá, y yo supongo que eso te refieres con que prefieres el método empírico, ¿no? Sí, práctica. O sea, yo creo que así como los niños aprenden cosas sin saber que están aprendiendo cosas, es como nada más identificar que estás aprendiendo algo. Yo creo que eso es como lo más importante de lo que, por lo cual yo quería hacer esto. Y decir como cuáles eran los métodos, bla, bla, y por qué yo aplico esto. O sea, porque realmente hay muchas cosas que sabes, que no sabes, que las aprendiste desde uno u otro método. Sí, claro. ¿No? Y entonces, cuando te das cuenta de que, por ejemplo, cuando te preguntan algo, ¿y cómo sabes eso? Y entonces, en ese momento, dices, puta, ¿cuándo lo aprendí, no? O sea, ¿cuándo aprendí yo, por ejemplo, a cocinar? ¿O cuándo aprendí yo a hacer pescado? O sea, ¿eres pescado, güey? No manches. Sí, bueno, o sea, a mí me gusta cocinar de todo, ¿no? Y una de las cosas que yo, o sea, con Carla, o sea, que hacemos, y que es como una actividad en pareja, es cocinar, ¿no?
Y le digo, vamos a hacer pescado empapelado. Y dice, ¿y eso cómo es? Le digo, pues pones todo así en el, pones pones Ponle un papel, ponle mantequilla, un pones periódico, güey. sí, le pones. No, bueno, ya le explico cómo. Ya no va a ser más largo esto. Hacemos el pescado en papel. Y dice, ay, está bien rico. Dice, ¿cómo aprendiste a hacer esto? Y, o sea, yo sí, o sea, como que sí he tenido esa conciencia de saber de dónde aprendo las cosas. O sea, cuando me preguntan, ¿cómo aprendiste esto? No es como, pues simplemente lo sé o lo busqué en internet o cosas así. O sea, no soy como, digo, no, es que tenía un amigo que lo hacía mucho y yo aprendí con él. O sea, es como, o sea, a lo mejor cuando me invitaba, me decía, a ver, pásame el papel y él decía, mira, le pones así, 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 así. Y en el simple hecho de estar conviviendo con él, estás tomando una cheve, si estás cocinando y te enseñaba a freírlo y todo, y así, y cuando ves esto es cuando ya está listo. O sea, todas esas cositas, o sea, sí soy muy, o sea, como que me gusta como identificar, mira, estoy aprendiendo algo aquí, o sea, esto está padre, o sea, esto me gusta. Aunque no estés per se así como en una clase, ¿no? Muchas veces no tomamos Claro. muchas veces crees que solo estás aprendiendo en un salón de clases o que solamente estás aprendiendo al ver un tutorial no, o sea, todo el tiempo estás aprendiendo, simplemente no hemos aprendido a reconocer esos momentos. Ahora, Vamos a hay hacer. algo bien importante, ¿no? Y ya para ir cerrando. Ujú. Yo creo que muchísima gente cree que sabe hacer las cosas y que aprendió de métodos empíricos, pero realmente no es así. Cuando ya encuentras la manera formal en las que se llevan a cabo, y sobre todo, hay una palabra que me encanta, ¿no? Que se llama la generación de eminencia, es decir, cuando la gente te reconoce como que eres un gurú de algo, o eres Ok, ok. el Ya. que parte el queso, ¿no? Sí. Esas personas generalmente sí aplican el método científico a lo que hacen. Es decir, a lo mejor tú muy chido aprendiste a hacer ese papel empapelado. Pero si Ujú. realmente le quieres enseñar a alguien a hacerlo bien, tienes que documentarlo y tienes que Ah, haber pasado por un método científico. Entonces, yo creo que sí, el método empírico te ayuda con todo y puedes hacer las cosas bien. ujú. La prueba y error finalmente sí funciona, pero Sí. cuando quieres ir más allá, y sobre todo cuando quieres enseñarlo bien y mejorarlo, yo creo que es Ujú. cuando ya aplicamos el método científico. Sí, seguro, porque vas formando los pasos. O sea, Entonces, y es replicable, ¿no? sí, exacto. Sí, o sea, eso, por ejemplo, es que, ¿sabes qué? Yo creo que a mí me funciona mucho el método empírico, pero y yo aplico el método científico para cuando quiero enseñar. Por ejemplo, yo di clases casi 9 años de mi vida, o sea, desde el 2008 hasta el 2016, 17. 14, 17, algo así, más o menos. Uh-huh. Y realmente, o sea, todo el conocimiento que yo adquiría, o que adquirí trabajando, lo trataba de transmitir a mis estudiantes. O sea, y es bien complicado porque mi trabajo es muy de. Ay, ¿cómo se tiene una palabra? ¿Feeling? No, es muy subjetivo. O sea, es como está casi tocando en el arte, o sea, porque Uh-huh. un cortometraje puede ser arte, Lo es. o Uh-huh. una película es arte. Entonces, es muy subjetivo. Entonces, tienes que aplicar mucha técnica a lo que quieres tratar de decir. Entonces, se vuelve un poco complicado. Pero por eso, o sea, es mucha experimentación, pero al final del día sí tienes que tener el método científico de tu lado para enfocarla o canalizarla de una buena manera, Sí, de acuerdo totalmente. ¿no? De acuerdo, de Pero no acuerdo. están peleados, no están Entonces, peleados. Yo no creo que estén no, peleados. no, no, se complementan. Sí, Y yo creo que, digo, ya para cerrar así, sí. pues yo le recomendaría a la gente que es como 20 cierres, güey. Por tercera vez. Bueno, ya, porque este güey no se calla. Yo le recomendaría a la gente, sí, aviéntense, hagan las cosas y pues de manera empírica funciona fabuloso y jamás van a aprender a hacer algo solamente de manera teórica, ¿no? Exactamente.
llévenlo a la práctica, vaya. Sin embargo, también invitaría a la gente a que aquello en lo que se consideran realmente buenos y aquello que realmente les gusta, busquen formalizarlo, busquen incluso como ejercicio propio documentarlo, y a lo mejor no se lo van a enseñar a nadie, o tal vez sí. Tal vez mañana sus hijos van a poder ver la receta de las galletas que tenían la abuela, ¿no? Ya saben. Ándale. Escríbanla y replíquenla y va a ser padrísimo, ¿no? Porque les digo, pueden llegar a ese punto donde ustedes mañana sean ese ejemplo o ese parteaguas o ese mero en cierta cosa, ¿no? Entonces, sí, se complementan y está padrísimo, ¿no? Y yo creo que aprendemos. Yo no creo que aprendamos algo todos los días realmente, pero sí aprendemos muy seguido. Entonces, sí aprendemos, sí aprendemos. Aunque sea palabritas, aprendemos todos los días. Todos los días se aprende algo nuevo. Y nada más hay que estar bien conscientes. Y es esa parte, nada más estar conscientes de que estamos, o sea, o estar receptivos, ¿no? Hasta cuando estás viendo esos... receptivos. Hasta cuando estás viendo esos, ¿cómo cocinar en 5 minutos esos de Tasty? Que te ponen en 5 minutos una super mega receta. Estás aprendiendo, nada más que no lo haces como, o sea, no estás de manera consciente de lo que decías, ¿no? Entonces yo por eso, o sea, para mí es muy, muy importante que se concienticen de que están aprendiendo algo. O sea, cada que estás viendo algo en el celular, cada que sales a un concierto, cada que haces alguna actividad, estás aprendiendo, todo el tiempo estamos aprendiendo, nada más que ya no nos damos esa capacidad de sorprendernos en las cosas que podemos llegar a aprender. Y es bien. De hecho, fíjate que a lo mejor sí me contradigo un poco. Con un amigo un día platicaba de esto, ¿no? Y estábamos hablando de varias cosas y me decía, oye, güey, ya me di cuenta y tú aprendiste un montón de cosas igual que yo. Le digo, ¿cómo? En la tele, güey, o sea, viendo una caricatura, viendo Los Simpsons, claro. O sea, finalmente, muchos programas que no son educativos, digo, cuando se ves un programa educativo, obviamente, su fin es ese, pues algo aprendes, ¿no? Y pues le decía, claro, pues yo aprendí las constelaciones por los caballeros del zodiaco, yo me aprendí que es el cero absoluto por la velocidad de la luz, por los caballeros del zodiaco, güey. Exacto. ¿No? Entonces, pues sí, es cierto, ¿no? Pues bueno, pues muchas gracias. Ahí pónganos sus comentarios, qué opinan, si realmente pues, aplican el método científico en algo. Yo creo que el empírico no hay duda, todos lo aplicamos. Y pues sería bueno como tener ejemplos del método científico y de cómo se lo educarían a lo mejor a sus niños. ¿Y qué estás haciendo la fusión o qué, güey? Sí, estaba haciendo la de las redes sociales, pero está chido el de fusión. Sí, güey. Pues cuídense todos. David, muchas gracias. Bye. Bye.